Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo. En este vídeo vamos a continuar con el cuerpo de la sirenita. Nos habíamos quedado en la vuelta número 49, que teníamos 23 puntos bajos. Entonces ahora, en la vuelta número 50, vamos a empezar haciendo un punto bajo. Enseguida del punto bajo hacemos una disminución. Ahora vamos a hacer 17 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 17 puntos bajos, hacemos de nuevo una disminución. Y un punto bajo. Terminamos la vuelta número 50 con 21 puntos bajos. Luego en la vuelta 51 vamos a empezar con 3 puntos bajos, uno en cada punto. Y 3. Después de los 3 puntos bajos hacemos una disminución. Ahora hacemos 11 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 11 puntos bajos hacemos una disminución y finalizamos la vuelta con 3 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2 y 3. Al final de esta vuelta número 51 tenemos 19 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 52 empezamos con 9 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 9 puntos bajos hacemos una disminución y ahora hacemos 8 puntos bajos, uno en cada punto. Al finalizar la vuelta número 52 tendremos 18 puntos bajos. Luego, en la vuelta número 53 y 54 vamos a hacer un punto en cada punto de los 18. En la vuelta número 55 empezamos haciendo 4 puntos bajos. Aquí marcamos el primero, que ya me he conseguido yo un marcador. Vamos a marcar. Después de los 4 puntos bajos hacemos un aumento. Ahora hacemos 8 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 8 puntos bajos hacemos otro aumento. Y terminamos la vuelta con 4 puntos bajos. Y un total de 20 puntos. En la vuelta número 56 y 57 hacemos un punto en cada punto de los 20. Vais poco a poco rellenando el tejido, ¿vale? Ahora, en la vuelta número 58, empezamos haciendo 7 puntos bajos, uno en cada punto. Marcamos el primero. Después de los 7 puntos bajos, hacemos 2 aumentos, uno en cada punto. Ahí tengo un aumento. En el siguiente, otro aumento. Ahora hacemos 2 puntos bajos, uno en cada punto, un punto y otro. Después de los 2 puntos bajos hacemos de nuevo 2 aumentos. En este punto un aumento y en el siguiente punto otro aumento.
y finalizamos la vuelta con 7 puntos bajos y con un total de 24 puntos. En la vuelta número 59 empezamos haciendo 8 puntos bajos, marcamos el primero, después de los 8 puntos bajos hacemos 2 aumentos, uno en cada punto, aquí hacemos un aumento, en el siguiente hacemos otro aumento, después de los aumentos hacemos 4 puntos bajos, uno en cada punto, hacemos de nuevo 2 aumentos, uno y 2 y finalizamos la vuelta con 8 puntos bajos y con un total de 28 puntos. En la vuelta número 60 vamos a hacer un punto en cada punto de los 28. Poco a poco seguís metiendo relleno, ¿vale? Y en la vuelta número 61 empezamos haciendo 8 puntos bajos, uno en cada punto, marcamos el primero. Después de los 8 puntos bajos hacemos 2 disminuciones, aquí una y 2. Luego de las 2 disminuciones hacemos 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Volvemos a hacer de nuevo 2 disminuciones, y 2 y finalizamos la vuelta con 8 puntos bajos y con un total de 24 puntos. En la vuelta número 62 comenzamos haciendo 7 puntos bajos, marcamos el primero, luego de los 7 puntos bajos hacemos 2 disminuciones, una y 2. Después de las 2 disminuciones hacemos 2 puntos bajos, realizamos de nuevo 2 disminuciones, y finalizamos la vuelta haciendo 7 puntos bajos y tendremos un total de 20 puntos. Ahora en la vuelta número 63 vamos a empezar a unir los brazos, así que empezamos haciendo 5 puntos bajos, uno en cada punto, 3, 4 y 5. Luego de los 5 puntos bajos vamos a unir el primer brazo haciendo 7 puntos bajos alrededor del brazo, ¿vale? Entonces lo metemos así en cualquier punto, ¿vale? Metemos el brazo en cualquier punto y vamos a tejer ese punto del brazo. Ahí tenemos uno. Ahora nos vamos al siguiente del brazo, que es este de aquí, lo tejemos también, son 2, vamos al siguiente del brazo, son 3, el siguiente 4,
5, así alrededor del brazo. Vamos haciendo los puntos todos que tiene el brazo. En este son 6. Y en el último del bracito son los 7. Una vez que tenemos tejidos los 7 puntos del brazo, nos vamos al siguiente del cuerpo, que es este de aquí, el siguiente que está sin tejer, ese de ahí, y empezamos a hacer ahí 10 puntos bajos. Contando con ese hacemos 10. Aquí tenemos 1, en el siguiente 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a enganchar el siguiente brazo. Haciendo lo mismo, tejemos 7 puntos bajos alrededor del brazo. Entonces nos metemos en cualquiera de los puntos del brazo y ahí hacemos el primero. Vamos al siguiente, hacemos otro, 2, en el siguiente otro, son 3, 4, 5, 6, 7. Y cuando tenemos los 7 puntos del brazo tejidos, nos vamos al siguiente punto del cuerpo que está sin tejer, que es este de aquí, y ahí empezamos. Y hacemos 5 puntos bajos en el cuerpo, que son los que faltan para finalizar la vuelta. Y en esta vuelta número 63 tendremos un total de 34 puntos, porque sumamos los de su cuerpo más los 7 de cada brazo. Ahora vamos a cortar un trozo de alambre de lo que sea de largo más o menos los brazos, lo doblamos así a la mitad, doblamos las puntas un poco y le ponéis ahí cinta, ¿vale? Para que no se os salga por las manitas, y lo metéis en cada uno de los brazos. Por aquí y por aquí hacia abajo. La cinta que le pongáis en las puntas que no sea demasiado gruesa, porque como ya tenéis dentro del brazo limpiapipas, igual después no os entra bien, ¿vale? Entonces solamente una vuelta de cinta o así para que no se os salga el alambre por las puntas y lo metéis así por el bracito. Ahora en la vuelta número 64 comenzamos haciendo 3 puntos bajos, uno en cada punto. Uno, marcamos el punto. Dos y 3. Después de los 3 puntos bajos hacemos una disminución. Ahora hacemos los 7 puntos del brazo. Uno, dos, bueno, ahí se me ha caído. 3, 4, 5, 6 y 7. Luego de los 7 puntos bajos hacemos una disminución.
un punto bajo en el siguiente punto, dos disminuciones, aquí está una y aquí la otra. Después de las dos disminuciones, un punto bajo, hacemos de nuevo una disminución y volvemos a realizar los 7 puntos bajos del brazo. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Después de los 7 puntos bajos hacemos una disminución y finalizamos la vuelta con 3 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2 y 3. Al finalizar esta vuelta tendremos 28 puntos bajos. Vamos ya rellenando porque se va a cerrar bastante. Y entonces ahora en la vuelta número 65 empezamos haciendo un punto bajo, después hacemos una disminución, luego de la disminución hacemos otro punto bajo, volvemos a hacer una disminución, después hacemos una disminución triple, ¿vale? Que nos metemos en esta hebra, traemos hebra hacia nosotros, vamos al siguiente punto, traemos hebra hacia nosotros, van 2, y en el siguiente punto traemos hebra hacia nosotros, van 3. Y ahora cerramos las 3 juntas. Ahí está la disminución triple. Después hacemos una disminución ya normal. Ahora hacemos 6 puntos bajos, uno en cada punto. Luego de los 6 puntos bajos hacemos una disminución y volvemos a hacer una disminución triple. En este primer punto traemos la hebra, en el siguiente punto traemos la hebra y en el tercer punto traemos la hebra. Cerramos todo junto. Y ahí está la disminución triple. Después de esa disminución triple hacemos una disminución normal. Ahora hacemos un punto bajo. De nuevo hacemos una disminución.
y un punto bajo en el último punto. Así, al finalizar esta vuelta tendremos 18 puntos bajos. En la vuelta número 66 vamos a comenzar haciendo un punto bajo y a continuación hacemos una disminución. Vamos a repetir por toda la vuelta esto de un punto bajo y una disminución y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 67 empezamos haciendo un punto bajo y a continuación hacemos una disminución. Repetimos un punto bajo y una disminución 3 veces más y al final de la vuelta tendremos 8 puntos bajos. Ahora en las vueltas 68, 69 y 70 vamos a hacer un punto en cada punto de los 8. Ahora vamos a empezar ya a hacer la cabeza. Entonces, las vueltas de la cabeza vamos a empezar a contarlas desde el número 1 ya. Y la cabeza la vamos a tejer en rondas. Entonces, para cambiar a rondas, veníamos tejiendo en espiral y vamos a cambiar a rondas sin cortar la hebra, os explico. Queremos que las rondas nos queden rectas por la parte de atrás, ¿vale? Fijaros dónde está el pecho, pues al contrario, la parte de atrás recta sería este punto de aquí, ¿vale? Entonces, como al tejer en espiral siempre nos vamos quedando un poquito atrás, aquí yo voy a recorrer un punto, ¿vale? Este punto lo voy a hacer y vosotros recorrer los puntos que sean necesarios hasta que lleguéis aquí, justo al medio de la parte de atrás. Vale, entonces ahora para hacer esta primera vuelta, para cambiar a rondas, en este primer punto que tejeríamos, ahí ya empezaríamos a tejer, ahí vamos a hacer un punto deslizado. Aquí se complica un poco porque está el tejido pequeño, pero bueno, un punto deslizado. Después del punto deslizado vamos a subir con una cadena y comenzamos a tejer ahí mismo, donde hemos hecho el punto deslizado y la cadena. Empezamos haciendo un punto bajo y a continuación hacemos un aumento. Vamos a marcar el primer punto, que normalmente cuando es en rondas no es necesario marcar, pero como aquí estamos cambiando todavía, igual nos podemos liar. Entonces vamos a marcar el primer punto para estar seguros. Hemos hecho un punto y un aumento. Volvemos a repetir toda la vuelta un punto y un aumento, que son 3 veces más. Aquí tenemos el punto y en el siguiente el aumento. En el siguiente un punto y en el siguiente un aumento. Y por último, un punto y un aumento. Vale. Ahora, si os fijáis aquí, pareciera que queda aquí un punto sin tejer, ¿vale? Pero no, esta es el deslizado y la cadena que hicimos al comienzo, ¿vale? Entonces, ahora quitamos el marcador y para seguir tejiendo nos saltamos el deslizado y nos saltamos la cadena, que está ahí pequeñita, y nos pasamos ya directamente al primer punto. Ahí hacemos de nuevo un deslizado y una cadena y comenzamos a tejer en este primer punto donde hemos hecho el deslizado y la cadena. Entonces, en la vuelta número 2 de la cabeza
Comenzamos haciendo un punto bajo. Ahora ya no es necesario que lo marquemos porque cuando lleguemos al final notaremos ahí un escalón y ya sabremos que este es el comienzo. Empezamos con un punto bajo y a continuación hacemos un aumento. Repetimos por toda la vuelta un punto bajo y un aumento y al final de la vuelta número 2 tendremos 18 puntos bajos. Aquí en el final de la vuelta número 2 ya notamos el escaloncito, este que se nos ha formado, así que saltamos el deslizado, saltamos la cadena y nos vamos al primer punto. Ahí hacemos de nuevo un deslizado, una cadena y empezamos a tejer en ese punto donde hemos hecho el deslizado y la cadena. Así es que se teje en rondas. Ahora en la vuelta número 3 empezamos haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2, y enseguida de los 2 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más 2 puntos bajos y un aumento y al final de la vuelta tendremos 24 puntos. En la vuelta número 4 vamos a cerrar esta vuelta, saltamos el deslizado y la cadena, cerramos en el primer punto con un deslizado, una cadena y ahora en la vuelta número 4 empezamos haciendo 3 puntos bajos, 2 y 3 y después de los 3 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más 3 puntos bajos y un aumento y al final de la vuelta tendremos 30 puntos. En la vuelta número 5 cerramos esta con un deslizado y una cadena y en la vuelta número 5 empezamos haciendo 4 puntos bajos, uno en cada punto, 2, 3 y 4 y enseguida de los 4 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más 4 puntos bajos y un aumento y finalizamos la vuelta con 36 puntos bajos. En la vuelta número 6 vamos a cerrar la vuelta, empezamos haciendo 5 puntos bajos, y después de los 5 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más 5 puntos bajos y un aumento y al final de la vuelta tendremos 42 puntos bajos. En la vuelta número 7 empezamos con 6 puntos bajos, 3, 4, 5 y 6 y enseguida de los 6 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más 6 puntos bajos y un aumento y finalizamos la vuelta con 48 puntos. Ahora en la vuelta número 8 hacemos 7 puntos bajos, 6 y después de los 7 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más 7 puntos bajos y un aumento y finalizamos la vuelta con 54 puntos. Luego de la vuelta 8 a la vuelta 12 vamos a hacer un punto en cada punto de los 54. Ahora para la vuelta número 13 vamos a necesitar un marcador porque vamos a hacer una serie de disminuciones que tienen que quedar bien centradas en nuestra cara, que es lo que nos va a dar forma a la barbilla y a la zona donde vamos a colocar la nariz. Entonces,
En el caso de que alguien haya cerrado las rondas en alguna otra zona que no ha sido la misma que yo, o en el caso de que otra persona esté tejiendo en espiral, al marcar con el marcador donde vamos a hacer las disminuciones, pues no va a tener ningún problema y le van a quedar bien centradas. Por eso prefiero decíroslo así, porque así os van a quedar bien centradas sí o sí. Entonces, para hacer la vuelta número 13 vamos a tratar de encontrar el centro de la muñeca, ¿vale? El punto central de la cabeza de nuestra muñeca, que yo creo que el mío está aquí. Entonces, una vez que encontramos el centro, vamos a marcar 6 puntos bajos hacia nuestra derecha, ¿vale? Entonces, este sería el centro, vamos a marcar 6, contando con el del centro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí es donde colocamos el marcador. Entonces ahora en la vuelta número 13 vamos a comenzar haciendo puntos bajos, los que sean necesarios hasta llegar a vuestro marcador. Por eso quería hacerlo así, porque si os digo 20 puntos bajos, pues a lo mejor uno empieza aquí, otro aquí. Entonces hacemos así y os queda centrada las disminuciones seguro. Entonces vamos a hacer puntos bajos hasta llegar al marcador, cada uno los que os hagan falta. Una vez que hemos llegado al marcador, lo quitamos y vamos a hacer una disminución, enseguida de la disminución hacemos un punto bajo, volvemos a repetir una disminución y un punto bajo, y ahora vamos al contrario, hacemos un punto bajo, enseguida del punto bajo hacemos una disminución, volvemos a hacer un punto bajo y por último una disminución. Y esos son los puntos que teníamos que tener bien centrados ahí en el medio. Ahora vamos a continuar haciendo puntos bajos hasta el final de la vuelta, los que sea que os queden, y al final de la vuelta número 13 tendremos 50 puntos. Luego, de la vuelta número 14 a la número 18 hacemos un punto en cada punto de los 50. En la vuelta número 19 volvemos a utilizar el marcador y vamos a tratar de encontrar de nuevo el punto del medio, ¿vale?, de la cabeza. Una vez que lo encontramos, vamos a recorrernos 2 puntos hacia nuestra derecha. 1 y 2. Ahí colocamos el marcador y comenzamos la vuelta número 19 haciendo puntos bajos, todo hasta llegar hasta el marcador, los que necesitéis. Una vez que llegamos al marcador, lo retiramos, vamos a hacer ahí un aumento. Ahora hacemos 2 puntos bajos, uno en cada punto, y vamos a hacer de nuevo un aumento. Ahora seguimos haciendo puntos bajos por toda la vuelta hasta el final, y en el final de la vuelta número 19 tendremos 52 puntos bajos. En la vuelta número 20, de nuevo con el marcador, buscamos el centro y nos colocamos un punto a la derecha de ese centro. Así en la vuelta número 20 vamos haciendo puntos bajos por toda la vuelta hasta llegar al marcador. Una vez llegamos al marcador, vamos a retirarlo y vamos a hacer un aumento ahí donde estaba el marcador. Y en el siguiente punto otro aumento. Ahora seguimos tejiendo puntos bajos hasta el final de la vuelta, y al final de la vuelta número 20 tendremos 54 puntos bajos.
En la vuelta número 21 hacemos un punto en cada punto de los 54. Antes de comenzar la vuelta número 22, vamos a cambiar ya a color rojo para hacer el pelo. Y en la vuelta número 22 vamos a empezar haciendo 7 puntos bajos, a continuación de los 7 puntos bajos hacemos una disminución, repetimos 5 veces más 7 puntos bajos y una disminución y al final de la vuelta número 22 tendremos 48 puntos bajos. En la vuelta número 23 empezamos haciendo 6 puntos bajos, uno en cada punto, 2, 3, 4, 5 y 6. Después de los 6 puntos bajos hacemos una disminución, repetimos 5 veces más lo de 6 puntos bajos y una disminución y al final de la vuelta tendremos 42 puntos. En la vuelta número 24 empezamos haciendo 5 puntos bajos, enseguida de los 5 puntos bajos hacemos una disminución y repetimos 5 veces más 5 puntos bajos y una disminución. Al final de la vuelta tendremos 36 puntos bajos. En la vuelta número 25 empezamos haciendo 4 puntos bajos, enseguida de los 4 puntos bajos hacemos una disminución y repetimos 5 veces más 4 puntos bajos y una disminución y al final de la vuelta tendremos 30 puntos. En la vuelta número 26 hacemos 3 puntos bajos, 2 y 3 y después de los 3 puntos bajos hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más lo de 3 puntos bajos y una disminución y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. Después de esa vuelta ya podéis rellenar la cabeza. En la vuelta número 27 empezamos haciendo 2 puntos bajos, y a continuación de los 2 puntos bajos hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más 2 puntos bajos y una disminución y al final de la vuelta tendremos 18 puntos. Vuelta número 28 empezamos haciendo un punto bajo y a continuación de ese punto bajo hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más lo de un punto bajo y una disminución y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 29 y última ya vamos a hacer 6 disminuciones por toda la vuelta y ya cerramos. Bueno, pues así es como vamos con la princesita Ariel. Este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí. En el siguiente vídeo empezaremos a hacer las aletas, esta cintura que lleva aquí, el sostén y la flor. Y bueno, pues si queréis dejarme en comentarios qué tal os está saliendo, cómo vais con el proyecto, si os está gustando o no. Y si queréis compartir el avance de vuestro proyecto, podéis hacerlo en el grupo de Telegram, que os dejo el enlace en la cajita de comentarios. Ahí os unís al grupo y podéis poner vuestra foto o comentar lo que queráis ahí. Y es una manera también muy rápida de contactar conmigo si tenéis alguna duda y eso podéis escribirme por ahí.
Y si queréis también podéis seguirme en Instagram, que también os dejo el enlace en la cajita de comentarios, y ahí sobre todo es donde os cuento los proyectos que vamos a hacer próximamente, y bueno, es casi donde más activa estoy de todas las redes sociales. Así que bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os esté gustando la princesita y cuidarse mucho, chao, chao.